¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado, que estéis pasando la cuarentena de la mejor manera posible. Esto parece que no va a acabar nunca, pero sí, acabará, supongo yo. Ya parece que las cosas van mejorando y poco a poco iremos encontrando salidas. Eh, Esta clase va a servir para dos grupos y ahora os explico por qué. Primero porque, vamos, una cuestión muy simple, porque tanto en estética de primero de Bellas Artes como en estética de composición de segundo de grado de foto, ambos han coincidido así que íbamos a estudiar o a empezar a ver una parte que tiene que ver con propuestas del feminismo y intentar explicar de dónde viene y cuáles son más o menos digamos, las ramificaciones que todo el pensamiento crítico feminista ha ido haciendo desde ya hace mucho tiempo y especialmente pues en nuestra época, ¿vale? Para los de estética de primero, de Bellas Artes os mandaré un texto. El texto es eh, un texto de Linda Nochlin, porque aunque en la guía docente viene el texto de Haraway, he pensado que el otro es un poco más sencillo y más comprensible. Y para lo de segundo de foto, sin embargo, sí que os voy a mandar el que leáis y que trabajéis el texto de Donna Haraway, porque creo que, bueno, porque es una cuestión un poco más seria y creo que estáis en el nivel suficiente como para poder por lo menos enfrentaros a él. Dicho eso, como sabéis, a lo del grupo de segundo de foto los subiré a Class Live, pues aparte de esta clase, que ya os digo que es conjunta, os subiré también una serie de fotógrafas, fotógrafas artistas, que son todas mujeres, que, bueno, que en su trabajo tienen presente de una manera bastante clara pues todas estas cuestiones, ¿no? Todas estas cosas que se han ido trabajando y construyéndose en torno al feminismo en diferentes ámbitos y en diferentes, digamos, puntos de vista, porque no es solo una cuestión de feminidad, va más allá y tiene que ver con lo que se llama estudios de género y estudio identitario, y construcción de la identidad, así que eso es mucho más amplio de lo que parece. Entonces lo que he pensado que para ambos casos, tanto para los de estética de primero de Bellas Artes y segundo de foto, yo creo que lo mejor es que más o menos prepare este vídeo para que os explique así muy por encima, pero para que tengáis más o menos un mapa conceptual de las cosas que han ido ocurriendo. Os propongo un recorrido más o menos de cómo ha ido evolucionando los estudios feministas desde prácticamente finales del siglo XVIII hasta ahora, ¿no? Y con su salto, con su ida y con su venida y con su, digamos, sus intensidades. Lo he pensado de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es de una manera casi, bueno, cronológica, empezando desde la Revolución Francesa hasta prácticamente ahora. Voy a ir dando unas explicaciones sobre todo cuáles han sido los textos, digamos, fundamentales y fundacionales de toda la teoría feminista, y entre otras cosas, vamos, se amplía, ¿vale? Para que al menos tengáis una posibilidad de entender cómo han ido evolucionando, porque yo creo que es más importante. Así que esta clase básicamente es una introducción o historia del pensamiento crítico feminista hasta nuestros días, desde su comienzo hasta nuestros días. Y por eso yo creo que ambas cosas son importantes. Como siempre, este vídeo tendréis no, hoy es 13 de abril, no es hoy, pero bueno, lo tendré el 13 de abril, para que podamos trabajarlo en tutorías, las tutorías serán siempre en el horario de clase establecido en el calendario de TAI, normal y corriente, ¿vale? O sea que tengo aquí el calendario, los de primero de estética lo tendremos mañana por la tarde con el grupo B de 5 a 6 y media y con el grupo A el miércoles por la mañana de 10 y media a 12, ¿vale? Y con lo de segundo de foto, mañana, martes, o sea, sí, mañana, 14 de abril, martes, a la 1:30, ¿vale? Hasta bueno, a la 1:30 nos vemos y el tiempo que tardemos. Y por favor, bueno, sé que no dará mucho tiempo leer, pero bueno, por lo menos algunas preguntas yo creo que podréis hacerme, ¿vale? Si no, pues hablamos un poco. Y ya está, dicho eso, para eso servirá este vídeo. Será como una especie de introducción a los estudios feministas. ¿Qué más deciros? Bueno, poco más, que como sabéis, yo creo que ya se ha hecho oficial todo el tema de las clases, o sea, probablemente no tengamos más clases hasta el final, ya no tendremos más clases presenciales, así que lo haremos todo por este método que hemos encontrado, que yo creo que funciona bastante bien y cualquier cosa que me tengáis que decir, pues ya sabéis que me podéis escribir siempre que queráis, ¿vale? Em, bueno, pues empezamos. Dicho eso, yo creo que una de las cosas, me gustaría que sí que estuvieseis atento a este vídeo, no será, os prometo, no será muy largo para que podáis
Eh, yo qué sé, creo que a tomar anotaciones, aunque os subiré los apuntes, pero bueno, que estéis atentos porque creo que mm, para entender básicamente todo lo que ha ocurrido en lo que hemos llamado el pensamiento crítico feminista o toda la teoría feminista o sea, toda la estética feminista o toda que al final tiene que hacer con tiene que ver con un espacio de, digamos, de lucha y de lucha por los derechos de la mujer a lo largo de la historia. Hay un libro que yo creo que es capital, ¿vale? No es un libro tremendamente leído, todos los años es de los que más se venden en la librería y yo creo que es de lectura obligatoria para todos. O sea, no puedo obligaros a leerlo, pero sí que os animo a todas que en algún momento lo tengáis en cuenta. Ese libro es Una habitación propia, de Virginia Woolf, seguro que muchas lo habéis leído. Es un texto clave y fundamental bueno, primero porque la forma de escribir de Virginia Woolf es muy humilde y muy interesante, en el sentido que es una gran literaria, o sea, es una arte literatura, pero sobre todo es importante porque yo creo que dan el clavo de algo que va más allá de cualquier aspecto reivindicativo en el sentido exterior, sino que tiene algo que ver con lo interior. Y eso es muy importante para entender toda la teoría feminista. Virginia Woolf en ese libro, en esencia, lo que dice es que, bueno, que para que la respuesta que por qué no ha habido mujeres importantes en la historia del arte, o en la historia de la ciencia, o en la historia de la filosofía, o en la historia del pensamiento, o o en la historia política, es simplemente porque ha estado, digamos, recluida a espacios que no han sido los espacios donde se ha manejado el poder. Es decir, que casi toda la vida de la mujer ha ocurrido en espacios mucho más íntimos, en la casa, en el hogar, en muchos casos la cocina, en esos lugares, en el cuidado de los hijos, donde históricamente se ha dado a la mujer su espacio de construcción. Pero que esa es la clave, esa es la diferencia fundamental por la que no hay mujeres en la historia, digamos, y sí que hay hombres, porque ellos, liberados de todas esas cargas, han podido optar a otro espacio. Así que, más allá de una reivindicación de querer revertir esos espacios, lo que hace Virginia Woolf es algo muy bonito, es decir, una lucha continua y os animo continuamente a que la hagáis vosotros también, a ir construyendo vuestro espacio propio, vuestra habitación propia, vuestro espacio de libertad al final, donde podáis ser creativa, donde podáis construir vuestro proyecto, donde podáis trabajar desde la más absoluta independencia y ahí, desde ahí poder construir digamos, vuestra voz, ¿no? Vuestro proyecto. Y eso es fundamental porque aunque parezca simple, aunque parezca un objetivo muy humilde, lo real es que no es tan humilde y que es muy difícil, si lo reflexionáis profundamente, de conseguir. Es muy complicado eh, revertir una situación que viene de un patriarcado histórico tanto como prácticamente toda la cultura occidental. Así que me parece que es muy interesante esa propuesta de Virginia Woolf. Y aunque la escribió hace más de 100 años, sí que es verdad o casi 100 años, es verdad que sigue siendo tremendamente contemporánea y es una lectura que yo creo que es súper sugerente y diría que muy importante para que cualquier mujer de nuestro tiempo y en estos momentos tan raros y tan delicados lo tengan en cuenta, lo tengan en su biblioteca porque, bueno, porque lo veo, o sea, creo que será bastante, o sea, os abrirá muchos aspectos que a lo mejor no estáis cayendo ahora sobre vuestra posición y vuestro lugar en el, digamos, en el constructo social, el organigrama social. Y eso es, para mí es fundamental. Por lo tanto, la primera lectura y probablemente la más importante de todas, mucho más de las que se hagan ahora o de aquellas que son mucho más, sea esa, Virginia Woolf, Una habitación propia, un texto que es súper sencillo de encontrar y un libro casi obligatorio de leer, ¿vale? Dicho eso, como os decía, es algo muy evidente y es que toda lucha feminista no tiene una postura que debe ser y que tiene que ser radical. Y cuando digo radical no significa radical yo qué sé, de romper nada, significa de raíz. Es decir, tiene que atacar, la palabra radical y de raíz se viene de la palabra latina que significa raíz y tiene que ver no con ser radical, sino con preocuparse y estudiar los fundamentos de todas las construcciones culturales y sociales en las que se incluye, por supuesto, el patriarcado histórico, en las que la mujer se ha ido incluyendo, ¿vale? Y eso es muy importante, es decir, la reflexión no es tanto en subvertir los roles masculinos y femeninos, eso tiene importancia, pero tampoco la tiene tanta, de hecho todos los estudios feministas actuales no van por ese lado, digamos, superado esa dualidad de género, para entender cómo a través de un tipo de construcción, ver cómo se ha ido construyendo la jerarquía social y la jerarquía de poder dentro de ámbitos
en el caso del feminismo siempre se han preocupado por ámbitos domésticos o ámbitos íntimos. Digo eso porque históricamente la mujer ha estado recluida a las labores del hogar, y por otro lado su sexualidad y su identidad sexual siempre se ha construido desde lo íntimo, desde la más evidencia física, es decir, la relación entre el pene y la vagina, que el pene es siempre más, digamos, se ve más evidentemente o la sexualidad masculina es más abierta que la sexualidad femenina, y siempre se ha entendido, ¿no?, como lo femenino es lo íntimo, lo femenino es lo doméstico, pero una cuestión radical, es decir, cualquier lucha política o cualquier lucha feminista ha ido desde el comienzo, desde siempre, a un intento de politización. Cuando digo politización, hay un intento de debate, de poner en el debate, de llevar a la mesa de disección, es decir, llevar al debate público cuáles son los lugares de lo doméstico, por qué son, qué significa ser doméstico, qué significa lo privado y sobre todo qué significa lo íntimo. Y en esa índole, lo doméstico, es decir, una politización de lo doméstico y una exaltación de lo íntimo, en esas dos baremos ha ido construyéndose todo el pensamiento feminista. No, no me refiero a radicalidad en el sentido de lucha abierta, sino de preocupación extrema por los fundamentos de construcción de vuestros roles como mujeres. Y eso es realmente lo que ha ido fundamentando toda esta lucha que ha ido desde, ya os digo, desde el siglo XVIII. Digo el siglo XVIII porque realmente, como sabéis, y que hemos hablado muchas veces, todo nuestro proceso de modernidad tuvo un inicio, y básicamente lo podemos situar, de acuerdo a Foucault, en la Revolución Francesa, digamos, el paso del ancien régime, del antiguo régimen, a un paso a una sociedad moderna basada en los valores de la democracia y la libertad y la igualdad y la fraternidad que tanto promulgan los valores de la República Francesa. Lo que sí es claro es que, digamos, que ese paso, que lo que supuso la Revolución Francesa fue una ruptura salvaje entre un régimen, digamos, fundamentado en otro tipo de tradiciones, vamos a entrar en ellas, a otro, digamos, basado en los derechos, en la ley, en la justicia social y en la ordenación y la lucha de clases sociales, ¿no? Y eso yo creo que es más que evidente, es decir, eso yo creo que ya lo sabéis a esta altura. Así que dicho eso, pues como ha ocurrido un montón de veces, todo podemos basarlo en esa Revolución Francesa. Pero claro, cualquier intento feminista siempre ha ido, digamos, al remolque, ¿no?, detrás digamos, de una naturalidad, vamos a llamarla así, patriarcal. Es decir, siempre se ha entendido por una cuestión radical el papel del hombre como por encima de la mujer, o al menos en otro nivel. Al menos, digo, siendo muy generoso, lo normal es que siempre se haya situado por encima. Entonces casi siempre, sobre todo en estos tiempos, cualquier, digamos, manifiesto feminista o que tenga en principio feminista es una respuesta a decisiones políticas que se han hecho desde el patriarcado. Por poner un ejemplo, en 1793 se firma en París la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, mítico manifiesto que pone las bases de todo el sistema cultural y político de nuestro tiempo, ¿vale? Pero claro, fijaros ya sobre el título, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como si la mujer no entrase en esos derechos. De hecho, de facto, no entra en los derechos. Es decir, los derechos y el ciudadano siguen siendo patrimonio casi prácticamente exclusivo de lo masculino. Por lo tanto, claro, eso tiene unas connotaciones. En 1783, que me equivoco, ¿vale? Creo que he dicho 93, 1783. Eh, Evidentemente, eso es digamos, una naturalidad, eso ocurre mucho y va a ocurrir mucho durante todo el tiempo. Es decir, todo lo que se avanza entendido como en el papel del hombre, pero claro, siempre hay un reverso o una respuesta de lo femenino que me parece súper interesante y que es lo que vamos a ir nosotros ahora. Por ejemplo, en respuesta a esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1783, en 1792, una filósofa inglesa que se llama Mary Wollstonecraft, un nombre un poco extraño, pero que lo vais a encontrar súper sencillo, Mary Wollstonecraft, publicó, una filósofa inglesa muy interesante, publicó en 1792 probablemente el primer texto, el texto fundacional de cualquier intento político de correspondencia con la mujer y su participación en la cultura y en los ambientes políticos. Se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, en la que reivindicaba cosas tan simples, fijaros que algunas se asustan, ¿no?, pero que para tener un matrimonio, cosa que eso no se entendía en ese momento,
entre mujer y hombre, al menos Wollstonecraft por lo menos pedía que la educación de la mujer fuese igualitaria a la del hombre, para que los dos, tanto hombre como mujer, pudiesen optar a un matrimonio en igualdad de condiciones, es decir, que no fuese solo un acompañante, sino que pudiesen decidir también sobre el amor, sobre la pasión, cosa que estaba completamente negado. Es decir, fijaros que, bueno, que con cosas pequeñas pero son grandes avances, es decir, digamos camuflado en ese del matrimonio, lo cierto es que Wollstonecraft lo que plantea es que la mujer opte o que se adentre en la educación exactamente al mismo nivel que, digamos que el hombre. Sí es cierto que, bueno, son textos como el de Vindicación de los Derechos de la Mujer, son textos muy laterales que no tienen, no tuvieron tampoco mucha repercusión en el momento, que quedan ahí en la historia como textos fundacionales. Eso en cuestiones políticas, en cuestiones legislativas, es decir, en cuestiones de cómo legislar los derechos del hombre y llevarlos también a los derechos de la mujer, ¿vale? Yo creo que ahí, digamos, he seleccionado dos textos, que uno es mítico, de Rosa Luxemburg, o Rosa Luxemburgo, eh, que, bueno, que yo creo que es un texto súper conocido, se llama Reforma o Revolución, ¿vale? La que básicamente intenta designar, estamos hablando a finales del siglo XIX, está intentando designar cuáles son los procesos de construcción de los derechos de la mujer para situarlos al menos en territorios parecidos que a los del hombre. Y también para mí un texto súper importante que realmente se ha hablado poco y que creo que es bueno, últimamente se ha recuperado, pero que creo que es muy interesante, el de Clara Campoamor, una pensadora española, que escribió un texto que se llama El voto femenino y yo, un texto que lo publicó en el año 1924, donde básicamente sentó las bases del naufragio universal, porque creía que las mujeres debían ser incluidas en el derecho a voto, cosa que no pasaba antes. De hecho, hay que recordar, y eso es muy importante, que fue la República Española la primera en todo el mundo, el primer país en todo el mundo, que permitió el voto femenino y por ende el sufragio universal, cosa que ahora parece muy natural, fue uno de los grandes logros del pensamiento feminista a principios del siglo XX. Así que bueno, interesante es Clara Campoamor como uno de las figuras fundamentales también del pensamiento crítico español al principio del siglo y tener en cuenta que no fue nuestro país el primero que abrió las posibilidades del voto a la mujer. Que por cierto, sabéis que, por una cuestión puramente histórica, los años 20 fueron el comienzo, digamos, de una época súper convulsa en todo el mundo, dos guerras mundiales, desde el año 14, el año 15, 14, 17 hasta el año 45 prácticamente digamos, todo el lenguaje o todo lo que se genera tiene una pátina brutalmente política y militar. Por lo tanto, no, digamos que todas estas luchas, digamos, concretamente feministas se fueron diluyendo, aunque hay una cosa que es súper importante y es que en gran medida hay algo que creo que es un reto para todas las mujeres que ahora mismo estén investigando, recuperar la cantidad de figuras femeninas que fueron protagonistas claves en toda la vanguardia histórica que se han hecho en el siglo pasado, el siglo XX, y desde poetas, cineastas, artistas, actrices, directoras de teatro, un montón de mujeres que estuvieron a la más absoluta vanguardia, es decir, que fueron fundamentales en la construcción de pensamientos laterales o desplazados que fundamentasen una lucha por la libertad, cosa que desgraciadamente no se han conservado mucho sus nombres, es decir, todos recordamos algo que sea Picasso, Dalí, Miró, por poner solo ejemplos españoles, ¿no? Pero nadie recuerda pintoras o poetas o toda la generación del 27, ¿no? Pero nadie puede citar nombres de mujeres que hayan participado activamente de la cultura tan importante de vanguardia, y son muchísimas, ¿vale? Así que os animo eh, a que tengáis ahí, en ese momento de la construcción del pensamiento del siglo XX y por ende todo nuestro pensamiento, un lugar donde trabajar, porque son muchísimos, ¿vale? Pero teniendo ese impasse, que todavía está un poco por recuperar, aunque reconozco que hay muchas personas, muchas mujeres sobre todo, que están intentando recuperar esas figuras, la verdad que hay un impasse propio de los tiempos, desde las dos guerras mundiales, y como sabéis, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, digamos que se amplía las posibilidades teóricas y yo creo que ahí es donde nuestro territorio de trabajo es más interesante. Así que vamos a dar un salto hasta 1949. El año 1949, Simone de Beauvoir, que seguro que os suena, Simone de Beauvoir, la pensadora francesa, publica pues, uno también de los grandes textos fundacionales de la teoría feminista, se llama El segundo sexo,
Y claro, fijaros que ya el título es bastante importante. Primero porque plantea la posibilidad del sexo abiertamente. Segundo porque lo está en un segundo lugar, ¿no? Como esa parte que no se ha tenido nunca en cuenta, ¿no? Y lo que hace Simone de Beauvoir es un planteamiento, como digo, radical. Se basa en todos los intentos anteriores, ¿no? De situar a la mujer en una estructura social. Para ella la pregunta no es tanto cuál es el rol de la mujer, sino que es mucho más profunda, y la pregunta que se hace es ¿qué es ser mujer? Es decir, ¿qué es ese concepto? ¿Qué es ser mujer? Se plantea si se es mujer por nacimiento o si se es mujer por una construcción cultural. Es decir, ¿qué es eso de la mujer? ¿Qué os sitúa como mujer? Que tengáis unos órganos femeninos, unos órganos sexuales femeninos, o tengáis una construcción corporal diferente a la del hombre, o sin embargo va mucho más allá de eso y tiene que ver con otro tipo de rango y otro tipo de ámbito de la cultura que hacen que una mujer, más allá de su estructura física, se convierta en mujer. Y la pregunta es tremenda porque evidentemente sobrepasa cualquier ámbito de lo propiamente natural, ¿no? De la separación esa muy patriarcal, ¿no? De la fuerza, de lo viral, de la virtud masculina y ese tipo de tonterías que la lleva a otro lugar, ¿no? Para situar a la mujer como un concepto, no como una realidad natural, sino como una realidad cultural. Y desde ese punto de vista, como una realidad cultural y por tanto política, se puede estudiar el concepto como mujer y por tanto se puede desplazar, se puede resituar, se puede redefinir, se puede repensar y en definitiva se puede reflexionar sobre qué es ser mujer y cuál es el papel de la mujer, cómo se construye su identidad, cómo se construye su género, cómo se construye su sexualidad y, digamos, se abre la posibilidad de definitivamente poder un campo de investigación sobre lo femenino, cosa que es muy importante. Por tanto, será Beauvoir, y esa es la realidad, que es la que de alguna manera inaugura la verdadera crítica de género, ¿vale? Y esa crítica de género está relacionada, evidentemente, con esa, que si lo pensamos ahora, un poco absurda dualidad de género con las políticas de identidad. Eso de hombre-mujer, cuando tanto hombre como mujer no dejan de ser dos conceptos que se pueden perfectamente estudiar a niveles culturales, no tanto, evidentemente, hay unas diferencias naturales, biológicas, pero eso no es definitivo a la hora de la construcción de sociedades, digamos, complejas o tardías como las nuestras. Es decir, no explica nada tener teta o no tener teta, eso no tiene nada que ver con, digamos, el papel de las personas dentro de la construcción de lo social, ¿no? Y eso es lo que Simone de Beauvoir pone de manifiesto en ese libro, que es maravilloso. Sí, otro de los textos fundamentales, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, ¿vale? Por supuesto, claro, ese texto tiene un montón de connotaciones, un montón de ramificaciones y un montón de interpretaciones que, por supuesto, también llevan unas consecuencias, digamos, en el pensamiento crítico femenino, lo que vimos pasa en esencia. Abrió la posibilidad de poder investigar en ese campo, en el campo del encaje de la mujer dentro del pensamiento crítico, ¿vale? Así que, bueno, por seguir un poco cronológicamente, otro texto también fundamental, eh, publicado un poquito después, en el año 1963, fijaros que todavía antes de todos los procesos del mayo de 68, que digamos que fundamenta o que, digamos, fija de alguna manera todo el pensamiento postmoderno, un poquito antes, Betty Friedan, luego estos nombres, como os pasaré los apuntes, no habrá ningún problema, ¿vale? Pero si tenéis alguna duda, pues me preguntáis cuando llegue a tutoría y sin problema. Betty Friedan, ¿vale? Eh, una pensadora tremenda también, muy radical, publica en el año, como digo, en el año 1963, un libro que se llama La mística de la femineidad. Personalmente me interesa mucho, sobre todo para vosotros que sois estudiantes de, digamos, de arte o de fotografía, ¿no? Que tenéis una relación con la imagen muy importante, porque lo que hace Friedan es un análisis bastante profundo y bastante interesante y que de hecho basa en gran medida el trabajo de Martha Rosler, por ejemplo, que es muy interesante para que lo veáis todo. De hecho, creo que os voy a pasar el nombre de todos los artistas, los dos grupos, y así podéis también tener referencias que son muy interesantes. Por ejemplo, el trabajo de Martha Rosler, sobre todo en su ya mítica obra Semiotics of the Kitchen, la semiótica de la cocina. Yo creo que es muy interesante porque construye, digamos, o hace un análisis muy, muy importante sobre la representación que tenéis las mujeres dentro, digamos, de los medios de comunicación de masas, los mass media, que llamaban, que aquellas revistas tan vendidas en los años 60 en Estados Unidos, como la llegada de la potente televisión, de la pantalla, que ahora digamos, sus consecuencias son mucho más profundas de lo que me puedo imaginar. Es verdad que muchos de nosotros ya no vemos la televisión como tal, pero no dejamos de estar delante de una pantalla como exactamente estamos haciendo ahora mismo, ¿no?
Así que lo que hace Friedan es un análisis muy profundo sobre el papel o la representación de la mujer en esa revista y en la televisión, digamos, que hace de la mujer o que plantea un rol de la mujer que es casi siempre bastante interesado, en el sentido de que quiere llevar a la mujer a un lugar muy concreto, ¿no? Por ejemplo, Friedan denuncia claramente que la mujer, digamos, la mujer trabajadora, vamos a llamarlo así, la mujer libre, la mujer independiente, la mujer que se construye a sí misma, ¿vale? Y que no tiene miedo luego veréis, por ejemplo, también eso se ve mucho en el trabajo de Cindy Sherman. Eh, la mujer que, digamos, que se comporta literalmente como un hombre triunfador después de la Segunda Guerra Mundial, durante los años de la Guerra Fría, digamos que se sustituye en estas representaciones en revista y televisión como para, digamos, ensaltar o ensalzar, mejor dicho, a la figura de la mujer que es sumisa, ¿no? Y ahí está la figura de la ama de casa con su aspiradora, ¿no? Cuidando de los niños, cocinando en casa, mientras anuncia la marca de una olla o la marca de, pues, de una aspiradora o sentada cómodamente en el sofá mientras prepara cookies, ¿no? Para su vecina. Esa imagen que todos tenemos en mente, que se ha repetido en la historia del cine, en la historia del arte, muchísimas veces y que ha intentado ser deconstruida otras tantísimas veces por la crítica feminista y muy bien hecho. Bueno, pues eso es lo que Friedan pone de manifiesto en la mística de la femenidad, ¿vale? Por lo tanto, claro, digamos que todo el trabajo de Friedan que gira, me paro tanto en Friedan porque creo que me interesa a nivel de imagen. Todo gira en torno a la construcción de la mujer, ¿vale? Dentro de, pues, de ese rol familiar, mujer, madre, ¿no? Que está en casa, que sustenta y apoya al marido, que lo espera, que ese marido que es cabeza de familia, que es el máximo representante económico de la familia, hombre trabajador que se ha construido a sí mismo, en fin, ¿no? Esas cosas que se le ponen tanto al hombre y que la mujer está para servir, para apoyar, para, digamos, soportar, la palabra inglesa support, ¿no? Para establecer esa construcción de la familia y que tiene su propio rol como sumisa, en esencia, ¿no? Y ella lo estudia a través de las representaciones de las imágenes. Veréis que, ya os digo, el trabajo de Martha Rosler, trabajo de... Es que son muchos, pero todo ese trabajo durante los años 60-70 ha ido en esencia de construyendo esa imagen de la mujer. En el caso de Cindy Sherman es muy evidente. Pero hay algo más en el texto de Betty Friedan que a mí me parece tremendamente interesante y que creo que por ahí luego van las cosas, no van los tiros en el crítico feminista, y es que ella, aparte de poner de manifiesto el papel de la mujer, digamos como mujer sumisa, ama de casa, ¿no? Que espera al hombre y tal, más allá de eso, sino que cuando se construye esa imagen de la mujer sumisa, se construye también su reverso, es decir, es la mujer que no es sumisa, ¿no? Y esa mujer que no es sumisa es la mujer que es de carrera, digamos, la que es desenfadada, la que es libre, la que, digamos, hace evidente su sexualidad, ¿no? La que sale, la que toma, la que se divierte sin ningún tipo de arancel de lo íntimo, es decir, que trasvasa lo íntimo a lo público y que digamos, se comporta de una manera abierta, ¿no? Y curiosamente eso que a priori nos puede parecer tremendamente justo, es decir, que cada persona, independientemente de su sexualidad, pueda, digamos, yo qué sé, pues, demostrar lo que le dé la gana, la realidad es que esa construcción de la mujer sumisa también construye a esa mujer como una mujer que va, vamos a ponerse entre comillas, a la caza, ¿vale? Y se genera esa idea de la femme fatal, de la mujer terrible, que tiene mucha vida, que tiene mucho recorrido, la mujer de la vida, y que tiene mucho recorrido y que tiene mucha sabiduría y que se convierte en un peligro para el sustento familiar o para la unidad familiar. Son personas, son mujeres que están también relacionadas con la belleza extrema, con la mujer explosiva, ¿vale? Son como pequeñas mujeres bomba, que son peligrosísimas solo por estar, ¿vale? Y que, digamos, van a la caza o a destruir a esa familia o a tener esos maridos, ¿no? Entonces se genera esa idea de que la que es, vamos a poner el ejemplo de Marilyn Monroe, por ejemplo, evidentísimo, por eso te interesa tanto Andy Warhol, Marilyn Monroe, ¿no? O como se construyó como un mito de lo femenino y por eso acabó la pobre tan mal, ¿no? Porque la castigaron tantísimo que yo creo que no pudo aguantar, ¿no? Pero esa idea de la mujer desenfadada que va a destrozarlo todo, que todavía hoy, desgraciadamente, está bastante, vamos a pensarlo, ¿vale? Bastante candente, ¿vale? Porque lo que puede parecer irónico en el sentido de la mujer mala, ¿no? De la mujer yo qué sé, fatal y cosas así, la verdad es que
ha fundamentado una imagen de la mujer que esa mujer que necesita exponerse, que necesita fundamentarse, que tiene una doble lectura que es muy interesante de pensar y pensar en vuestras redes sociales y muchas cosas que vosotros seguís, y esa dualidad entre lo feo y lo bello en la mujer, ¿no? De la mujer guapa a la mujer fea, y qué roles desde el patriarcado, directamente del patriarcado, o eso dice, repito, Betty Friedan hace 60 años, eh, se le corresponde o se le representa a ambas mujeres, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿vale? Que lo penséis y que lo tengáis en cuenta y digo, basta que hagáis, no es el momento ahora, porque al final esto es un vídeo que debe ser más corto de lo que yo querría, pero lo hablaremos cuando nos reencontremos. Ahí hay un terreno que es digno de estudiar. Sé que muchas de vosotras, muchos de vosotros y muchos de vosotros también lo tenéis súper en mente, este tipo de cosas que os estoy diciendo. Y creo que es muy interesante porque es un campo de las prácticas estéticas que creo que está candente, ¿vale? Está ahí, ¿vale? Yo lo dejo caer. Repito, Betty Friedan en un libro mítico que se llama La mística de la feminidad. Dicho eso, superado de alguna manera toda esa construcción del derecho, lo político y lo femenino, evidentemente la tarde o temprano, también por una cuestión puramente correspondiente con los tiempos en los que se están viviendo, estamos ya situando en los años 70, ¿vale? Esto es muy interesante, pues lógicamente hay un viraje del pensamiento crítico feminista hacia más allá de la dicotomía hombre-mujer, sino a los procesos de construcción de la identidad que yo creo que está tocando digamos, toda una generación, ¿no? Que la generación que ha nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el planteamiento ya no es tanto mujer-hombre, sino quiénes somos cada uno como personas, ¿no? Hay una digamos, un avance en ese sentido, ¿vale? Entonces, por ahí, evidentemente, el sexo, el papel del sexo en la vida de las personas y fundamentalmente la vida de la mujer, pues va a tener una alta carga de importancia digamos, de valor cultural y de valor de estudio, y por lo tanto la palabra política y la palabra sexo van a ir muy de la mano a partir de este momento, ¿vale? Mi texto clave en este sentido, mítico, bueno, pues el texto de Kate Millett, otra pensadora, que se llama Política Sexual, el libro, y en el que Millett hace un estudio profundo sobre el papel de la mujer en el acto sexual, que como ella se basa en la literatura, en sus cánones literarios, pero más allá de eso, lo que propone es una propuesta que, digamos, que el patriarcado ha insistido una y otra vez en situar a la mujer en una posición sumisa, y a través de la literatura, pues, hace un estudio sobre las posturas o las posiciones sexuales de la mujer, que en casi cualquier caso siempre tiene digamos, un tono que es, pues, sumiso o defensivo o íntimo en correspondencia o en contrario a el carácter más duro, salvaje, violento del hombre, ¿no? Y eso se nota ella así lo hace ver, en muchas posturas sexuales, en las que hay una cierta tendencia a, digamos, al situar al hombre por encima de la mujer o en una posición de mando, y que en esencia ha construido toda la imagen de la pornografía a partir de los años 70, que bueno, no hace falta tampoco que yo os cuente aquí cómo funciona la pornografía, porque no somos ningunos niños, pero evidentemente tiene una clarísima disposición representativa en la que la mujer es siempre sumisa, o en gran medida o en gran parte sumisa. Es decir, podemos decir que la pornografía ha construido un tipo de sexualidad basada en la violencia, basada en la sumisión y basado en el poderío del hombre fortísimo, machotísimo, que se convierte en una máquina sexual ante una mujer que su gran papel es soportar esa paliza, como si eso fuese realmente los placeres del sexo contemporáneo. Digno también de reflexionar. Repito, Política Sexual de Kate Millett. En ese sentido también un texto mítico de Andrea Dworkin, Dworkin con W, Dworkin, Andrea Dworkin con DW, que es un texto que se llama Intercourse, que se puede traducir como coito, así tal cual, que básicamente lo que hace es, pues, seguir desgranando, ¿no? Una sociedad en la que toda estructura, digamos, empuja, por supuesto también sexual, empuja a la mujer a un papel o a un rol de subordinación, ¿no? Y el sexo es de una forma mucho más evidente, ¿no? Porque es un eslabón más de esa estructura patriarcal, sin embargo, y que pone al hombre al mando, pero sin embargo se convierte en objeto
en objeto de uso y de intercambio y digamos, de ocio cuando la pornografía se convierte en una ¿no? de las formas más usadas o más, digamos, una de las industrias más poderosas del mundo contemporáneo y al mismo tiempo un espacio engañosamente representativo de lo que debe ser el sexo o lo que no es el sexo, ¿no? Y ese tipo de espejo desvirtuado, un poco extraño, donde el hombre siempre está al mando, pues digamos que es también digno de pensar. Y hay otro campo donde el pensamiento crítico feminista ha tenido que indagar y encontrar su voz, ¿no? Repito, Kate Millett en un texto llamado Política Sexual, Andrea Dworkin en se llama Intercourse, traducido como coito, ¿vale? Eso por un lado, digamos, textos fundamentales de las políticas sexuales que han construido esa, ¿no? esa también dicotomía entre hombre y mujer en el espacio representativo sexual, pero también hay otros eh, que, digamos, se han preocupado por políticas de lo que hablábamos antes, políticas de lo íntimo, ¿no? Políticas que van más allá de lo radicalmente íntimo del papel de la mujer. Yo creo que la persona o el texto, o un par de textos, sobre todo uno, ¿no? Más importante en ese sentido, eh, y que se preocupa, repito, por la construcción de esa subordinación, de esa sumisión dentro de los espacios más íntimos y domésticos, ¿no? Es un texto publicado en el año 1983 llamado Actos, Escándalos y Rebeldías Cotidianas, que lo escribió una señora llamada Gloria Steinem, que está perfectamente viva. Y luego otro texto que lo publicó en el año 1991, como el de Nochlin, que se llama La Revolución Interior. Ambos textos, Actos, Escándalos y Rebeldías Cotidianas y La Revolución Interior, ambos textos escritos por Steinem, son, digamos, un estudio profundo sobre cómo, incluso dentro de espacios más íntimos y espacios más pequeños, se han ido construyendo, digamos, esos procesos de subordinación y de sumisión donde la mujer siempre queda al mando de la decisión y el poder del hombre, ¿no? Creo que son textos súper, bueno, bastante interesantes, ¿vale? Por tanto, tenemos una parte sexual, ¿no? Primero una parte, digamos, de fundamento con los textos de Simone de Beauvoir, que luego tiene una ramificación, es decir, Simone de Beauvoir es la que inaugura de alguna manera la posibilidad de crítica feminista después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un interés por la mujer y sus políticas sexuales, hay un interés por la mujer y sus políticas íntimas, vamos a llamarlo así, o sus políticas de lo íntimo, y digamos hay la tercera vía, que es probablemente la que más, no sé, la que más, probablemente más de moda, o no sé cómo decirlo, más candente esté, que es básicamente el intento de subvertir esa idea de género, ¿no? De dicotomía de género, de mujer-hombre, ¿vale? Entonces sería, digamos, política de género, vamos a llamarlo así, ¿no? La verdad es que la palabra género es un invento, o sea, no esa palabra para referirse a hombre y mujer, no esa palabra, además os digo quién fue, la acuñó un psicólogo neozelandés llamado John William Money, nombre ya bastante, pero bueno, en el que básicamente para intentar aunar todas estas pequeñas poéticas de lo femenino que estaban surgiendo en los años 40, él hablaba de estudios de género. La verdad es que eso de género ya es bastante extraño, ¿no? Porque el simple hecho de fundamentar algo en género, ya estamos diciendo que lo femenino es una cosa y lo masculino es otra cosa, algo que en esencia va contrario a la idea de igualdad, es decir, ¿no? Que es bastante simple, ¿no? Que esa igualdad que se quería desde, yo qué sé, desde los textos de Rosa Luxemburg, ¿no? O sea, la cuestión es más equiparar la posibilidad educacional, equiparar la posibilidad de vida al final, ¿no? Como una especie de biopolítica que supere a cualquier, digamos, diferencia estructural. Para eso estamos ya en la postestructura, ¿no? En la posmodernidad. Así que, digamos que en contra de ese término acuñado, que es un concepto inventado, llamado género, los años 90, con sede sobre todo en Francia, aunque evidentemente ya en los años 90 estamos en un mundo global y tiene diferentes ramificaciones, y esto es solo un acercamiento, voy a decir, esta que se llama introducción, porque esto es un mundo gigantesco. Digamos que en los años 90 en Francia se estalla, por llamarlo de alguna manera, el movimiento queer, que todos sabéis la palabra, que significa algo así como raro, bastante rara más bien en la definición o la traducción tan, ¿no? tan débil, vamos a llamarlo así, ¿vale? Bueno, pues lo queer que viene también fundamentada en muchos textos del postestructuralismo, hay un trabajo tremendo bueno,
de Deleuze y Foucault y Guattari y compañía, y Derrida, que son los que fundamentan la posibilidad de este tipo de horizontalidades, pero bueno, lo queer estalla, digamos, vamos a llamarlo así, años 90, y con una premisa bastante evidente, bastante clara, ¿no? El rechazo radical de, digamos, de la categorización, de esa categorización, digamos, entre hombre-mujer, pero no solo eso, también cualquier tipo de categorización en la que se incluya que una persona tiene que tener, pues, una etiqueta, ¿no? Ya sea lesbiana, ya sea gay, ya sea homosexual, ya sea transexual, ya sea no sé qué, ¿no? O sea, da igual. Lo que pretende estos intentos queer es que esas categorías no existan, porque digamos que los procesos de diferenciación identitaria no son un constructo, ¿no? de la sociedad, o sea, porque da igual que seas lesbiana, homosexual, yo qué sé, que da igual con quién te acuestes, quién te guste, quién no te guste, cómo te quieras vestir, cómo no te quieras vestir, qué sexo quieras defender, o ser hetero, no sé, no sé, es bastante... Toda la teoría queer plantea algo que va más allá de esa aparentemente un poco estúpidas, ¿no? Categorizaciones, el que tú eres esto, tú eres aquello, ¿no? Que intenta, digamos, o al menos basar su pensamiento en que la sociedad no necesita de esas categorizaciones y que la identidad sexual, sea cual sea, es algo privado, es algo íntimo, es algo que corresponde a la construcción de identidad de cada una de las personas que habita el mundo y que no tiene nada que ver con la ley o con el acceso a la ley, ni con la sociedad, ni con el acceso al tomar parte, en palabras de Rancière, de esa sociedad, ni en la construcción o la, digamos, el tomar parte también de la familia. Es decir, no tiene nada que ver la ley o la sociedad de la familia eh, con lo que cada uno sienta. Es decir, entonces la construcción de la identidad no es correlativa a su planteamiento estructural dentro de esa, digamos, de esa estructura macro sociales, ¿no? Entonces, eso es lo queer, es decir, lo queer es una malla de una lucha, en esencia es el reconocimiento de que tampoco va a ningún, no sé, que no va a ningún sitio esa diferenciación, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí ya sí son textos fundamentales. Uno, texto mítico, clásico de Judith Butler, publicado en el año 1990, que se llama El género en disputa, y básicamente lo que hace Judith Butler, una de las grandísimas pensadoras del mundo feminista, y este libro es probablemente uno de las Biblias del feminismo, El género en disputa, pues intenta actualizar el término ese género, ¿vale? No para situarlo en una cuestión natural o digamos categórico, sino como un acto, él llama un acto performativo, es decir, la construcción del género no es que venga dada, yo no soy ni mujer ni hombre ni nada de eso, sino que yo lo produzco, o dicho de otra manera, lo reproduzco, lo hago performance, lo actúo, lo ejemplifico en mi acto, no en mi apariencia corporal ni en mi nada, ¿no? Sino que yo soy hombre, mujer o lo que me dé la gana ser de acuerdo a mi postulado performativo, es decir, mi forma de entender y soportar y vivir la vida, no en otro sentido, ¿no? Y para eso se requiere un desplazamiento o una construcción de la identidad, y eso es tremendamente importante. Otro texto de Judith Butler que también es bastante interesante y que yo creo que a lo mejor lo vais a entender un poco mejor que el de Género en Disputa, es un texto mucho más complejo, pero por eso lo pongo, que se llama Cuerpos que Importan, y es que básicamente ese texto, Cuerpos que Importan, lo que hace Butler es una revisión del mítico libro de Michel Foucault, Historia de la Sexualidad, y digamos, lo reinterpreta en clave feminista. Entonces es muy interesante porque, bueno, porque introduce el cuerpo de la mujer en toda esa estructura de pensamiento que Foucault, que el bueno de Foucault, lo intentó. Foucault, que como sabéis era homosexual, pero que como a esta altura entenderemos, tampoco que sea algo que sea digno ni de mencionar ni de nada, simplemente bueno, su identidad se basa en una serie digamos, de consecuencias normales de un tipo de investigación concreta, ¿no? Y eso es lo que lo queer plantea, es decir, que más allá de diferenciaciones, pues no sé, las cosas van de otra manera, es decir, no es lo que uno es, sino lo que una hace, ¿no? Y eso es muy importante, ¿vale? Bueno, en España, en este sentido, por suerte tenemos una de las voces más potentes, que ya algunos conocéis, pues ya hemos hablado de él, se llama Paul Preciado. Y bueno, aunque es verdad que su trabajo ahora está más centrado en algo que él, bueno, ha ido... De hecho, él es el ejemplo perfecto de esto que llama Judith Butler de los actos performativos, ¿no? Sabéis que nació como mujer, se llama Beatriz Preciado, ahora se llama Paul Preciado, ha ido
digamos, investigando como performance a través de su propio cuerpo. Ahora él está muy interesado en la farmacología, vamos a llamarlo así, ¿no? En la historia de los fármacos. Entonces nos interesa muchísimo, es súper interesante Paul Preciado. Y es probablemente una de las voces más importantes y más interesantes de nuestro país. Pero sí que es verdad que a lo mejor no, para lo que a nosotros nos interesa ahora mismo en esta clase, hay un libro muy interesante de Paul Preciado que se llama Manifiesto Contrasexual, ¿vale? Donde lo que hace básicamente es uno de los libros más tempranos que hace todo un repaso, digamos, de histórico y político, donde se construyen los prejuicios sexuales y esos procesos de imposición de género que antes hablábamos, ¿no? El hombre se sitúa por encima de la mujer. Bueno, lo que os decía, su incursión en la farmacología, pues son ahora mismo sus estudios, ¿no? Pero bueno, Paul Preciado, fundamental para que podamos entender todo este mundo, ¿vale? Es fundamental, lo pasa con más resonancia de este país, ¿vale? Y bueno, a los de primero de Bellas Artes les mandaré en este sentido un texto de Linda Nochlin, porque se llama que ¿por qué no ha habido, por qué no ha habido mujeres, el grande nombre de mujer en la historia del arte? Porque no ha habido mujeres en la historia del arte, en la que básicamente hace una reflexión muy interesante sobre por qué la historia del arte está llena de hombres y no de mujeres, y no tiene nada que ver. Ella lo que intenta en ese texto es desmontar la idea de genio para hacer digamos, una defensa clara sobre que realmente si no hay mujeres en la historia del arte es porque nunca le han dado la posibilidad de hacerlo, es decir, porque no han tenido esa habitación propia que Virginia Woolf decía al principio ha tenido, ¿no? Y en otro sentido, el otro texto que vais a tener que leer, Gente de Estética y Composición de Segundos, pues el de Donna Haraway, el último capítulo de su mítico manifiesto, de un manifiesto cyborg, se llama, es más largo, pero bueno, en el que Donna Haraway lo que hace es que, bueno, exponente sea más postestructuralista de todo esto que estoy hablando. Ella plantea el cyborg como, que ya lo hemos estado hablando en alguna clase con lo de primero, como un acople maquínico, en lo que, digamos, una máquina que no entiende, una máquina que está por encima, como el virus, vamos a llamarlo así, una máquina que está por encima de género, que está por encima de raza, que está por encima de especie, que está por encima de todas estas tonterías, ¿vale? Y que, digamos, supera toda esa dualidad de género por una cuestión de afinidad, le llama ella. Es decir, el cyborg, vamos a llamarlo así, al no reconocer esas estructuras, tampoco reconoce ningún tipo de estructura de género, por lo tanto, se comportará de una manera u otra por una cuestión de afinidad. Creo que la metáfora del virus os puede ayudar a entender lo que os estoy diciendo, ¿vale? Dicho eso, pues se trata de una metáfora, lo del cyborg, no es que sea un poco el cyborg, ahí no imagináis un robot ni eso. Pero una metáfora post-género, vamos a llamarlo así. Lo que Haraway plantea es que en un intento post-género, pues, digamos que por afinidad y por superación, la construcción de la identidad se generará no en esa dualidad o en esa dicotomía de género. Lo que ocurre, claro, que uno escucha cyborg y lo relaciona rápidamente con la ciencia ficción y te imagina un Transformer o algo así, pero no va por ahí, ¿vale? Lo veréis sobre todo en ese texto que es bastante largo, pero que creo que es bonito de leer y que creo que os ayudará, ¿vale? Y bueno, ya voy a acabar porque esto ya es muy largo. El siglo XXI, ya por ir acabando, ¿vale? Pues digamos que ha ido activando igualmente el pensamiento crítico feminista, es decir, no ha parado ningún segundo. Se puede pensar, eso dice mucho alguna gente, ¿no? Que las mujeres ya han conseguido lo suficiente como para que no seguir reivindicándose, pero es completamente falso. Hay que seguir y hay muchísimas cosas donde se puede seguir trabajando. Os cito algunos nombres que están trabajando ahora mismo. Jennifer Baumgartner, Amy Richard, Sylvia Wolby, Kathleen Moran, Lina Dunham, yo qué sé, muchas más. Pero bueno, por eso te vienen bien, voy a dejarlo ahí. Pues ellas siguen reflexionando y siguen trabajando sobre el rol de la mujer en las sociedades contemporáneas, ¿vale? Es verdad que se ha ido virando en este siglo sobre digamos, una reflexión sobre la relación que las mujeres o que lo femenino tienen con su propio cuerpo, digamos, en un mundo como el que estamos ahora, que está atravesado por la imagen. Es muy interesante esa reflexión sobre cómo se representa, cómo se presenta el cuerpo, digamos, dentro de los espectros sociales de esta vida que llamamos ahora, como hablábamos en algunas clases, ¿no? Como sociedad plató. Así que cosas como la comida, como la relación que tiene la mujer con el hombre como tal, lo transgénero, la construcción de identidades que sobrepasan esa dualidad, la propia sexualidad,
la familia, incluso la amistad como construcción, cómo se construyen grupos sociales. Todo esto, digamos, que se está estudiando, sobre todo teniendo en cuenta el cuerpo como, digamos, foco de actividad crítica, es decir, cómo el cuerpo se comporta ante todo este tipo de cosas. Y eso, esas mujeres que os he dicho están trabajando sobre eso. De hecho, en ese orden, se hizo bastante famoso hace un tiempo un fenómeno que se llama Tits and Wits, que se llama Teta y Cerebro, en el que básicamente, bueno, pues se defendía que una mujer que a la que le gusta la moda, que, ¿no?, que trabajadora independiente y emprendedora, este tipo de cosas, pues también puede tener tetas, en el sentido como metáfora de que no se puede, no tiene por qué negar una condición de lo femenino o ser muy mujer en el sentido más histórico de la palabra, ¿no? Y bueno, es una ramificación más que es bastante famosa y que de hecho tiene muchos seguidoras, sobre todo entre el mundo influencer femenino. Y digamos que de igual modo autoras aquí españolas como Eva Illuoz o Coral Herrera pues se han preocupado también mucho sobre esa parte de Tea Sandwich y en relación a de cómo se construye el amor en nuestro tiempo, ¿vale? Sin embargo, una cosa que sí que ya que es bastante interesante es, digamos, la relación, y es una cosa que se ha ido estudiando en los últimos años, la relación entre mujer o construcción de identidad o femenino con la economía radical, vamos a llamarlo así, ¿vale? Entonces, quiero dejaros caer este texto, un texto de una profesora de Nueva York que se llama Silvia Federici, aunque tenga ese nombre italiano, ella americana, se llama Calibán y la bruja, Calibán y la bruja, dos puntos, mujer, cuerpo y acumulación originaria, en el que ella es una marxista que intenta hacer una revisión desde ese punto de vista marxista y del capital, y de la construcción del capitalismo, y digamos que hace una perspectiva feminista comparando y enlazando esas historias con las casas de brujas, digamos que hubo durante mucho tiempo, hace muchos siglos ya, cuando se perseguían a las brujas y se las usurpaba de sus bienes, ¿no?, y las dejaban vivir en el campo, que era una práctica bastante extendida durante mucho tiempo por la iglesia, ¿vale? Y esa relación entre mujer y bruja es algo que lo que actualmente, la verdad, no se puede ver, eso está hablando, ¿vale? Y está candente. De hecho, tengo alumnas en el grado de Bellas Artes que intuitivamente han llegado a esa conclusión, mejor o peor en sus postulados, pero han llegado a esa conclusión. Entonces, me parece que es muy interesante que lo veáis, ¿vale? En ese sentido. Quiero que lo tengáis más o menos en cuenta. Y ya está, esto es más o menos digamos, un mapa aproximado de cómo ha ido y bastantes textos para que podáis acercaros a lo femenino o a los movimientos críticos feministas de una manera como introductoria, ¿no? Entonces, a lo de estética de primero, os subiré un texto, el texto de Linda Nochlin. A lo de estética de segundo, os subiré el texto de Donna Haraway. A los dos grupos voy a subir una serie de artistas fotógrafas: Mary Kelly, Martha Rosler, Ana Mendieta, Lorna Simpson, Joe Spence, Sara Lucas, Cindy Sherman, Hannah Wilk, Vali Export, Cyril Nechat, Mar Saez, Elina Broderus y Lua Ribeira. Como siempre sabéis que esto es una selección que he hecho yo, que hay millones de ejemplos, esta la hago yo, es sesgada por mí, sin más, pero yo creo que os puede ayudar, ¿vale? Os animo a que leáis, ¿vale?, los textos esos, aunque sea ahí un poco de prisa, a que estéis bien, a que os cuidéis y que, bueno, pues nada, nos vemos en el horario de clase, que esta semana será, y hasta final de curso, los horarios de tutoría se coincidirán con los horarios de clase, ¿vale? Cuidaros mucho, nos vemos pronto, chao.